El Señor Jesús les bendiga. Estamos muy contentos de que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube. Esperamos que esta predicación pueda ser de gran bendición para su vida y pueda provocar fe en el corazón de cada uno del que le escuche. El Señor Jesús les bendiga. Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 4 al 9 dice así en el nombre de Jesús: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y de la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria al Señor. Pero el verso 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino. Gloria al Señor. Quiero enseñarle en esta noche bajo el tema: pongamos nuestros mantos delante de Jesús. Una de las bendiciones, mi hermano, una de las bendiciones más grandes que tenemos aún en medio de cualquier dificultad es que servimos a un Dios vivo. Ya no solo que habita, hermanos, no tenemos a un Dios solamente que habita en un templo, en un lugar específico, sino que Él habita dentro de nuestros corazones. Gloria al Señor. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que nuestro Dios es vivo y es grande. Y gracias, hermanos, a ese sacrificio de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su misericordia por medio de su sangre, ahora usted y yo, hermanos, podemos decir que ya no estamos bajo el yugo de pecado ni de maldición. No obstante, hermanos, aunque hemos empezado una semana en unas condiciones muy diferentes, eso no nos impide ni nos roba la oportunidad de celebrar con gozo la victoria de su resurrección entre los muertos. Es por eso que cuando iniciamos esta semana lo hacemos recordando el significado de su entrada triunfal en Jerusalén. En esta semana que estamos celebrando es una manera en lo espiritual que podemos decir: gracias, Señor, porque en aquel día tú entraste montado en un pollino, en un asno, Señor, no como alguien que demandaba alabanza o autoridad, no, sino de una manera humilde. Pero, hermanos, al verlo de una perspectiva espiritual, nos damos cuenta que Dios nos estaba queriendo llevar a algo más profundo en este tiempo, no de una manera religiosa, no de una manera tradicionalista, sino haciendo resaltar aspectos que Jesús nos mostró por medio de ese suceso, porque era una época, hermanos, en donde la gente se reunía. Miles de judíos llegaban a ese lugar, se reunían en ese lugar de diferentes aldeas, de diferentes lugares, para participar de la principal fiesta en aquel entonces, que era la Pascua. Gloria al Señor. Todos recordamos que Jesús hizo su entrada a Jerusalén de la manera más humilde, y cabe resaltar que Jesús fue alguien, hermanos, que nunca se presentó de una manera en donde exigía reverencia, en donde exigía alabanza, donde existía gloria. No, Él siempre se manifestó de una manera humilde, dando testimonio de la grandeza y del respaldo de Dios a través de su vida. Juan 1:14 dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Todos aquellos, hermanos, que recibían a Jesús, lo recibían como el rey que Él era, porque dice que ponían sus mantos en el camino delante de Él. Y es interesante mencionar que los mantos en el Antiguo Testamento tenían una connotación de reconocimiento que solo se le atribuía a los reyes, a personas de autoridad y de poder. Segunda de Reyes capítulo 9 verso 13 nos habla de Jehú cuando fue establecido como rey, y dice que entonces cada uno tomó apresuradamente su manto
manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Entonces tenía algo especial el arrojar mantos delante de aquellas personas de posición y de autoridad. Y al punto que yo quiero llevarlo en esta noche es: si nosotros estamos conmemorando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que vive y que reina, ¿qué nos impide en este tiempo poner nuestros mantos delante de Jesús? ¿Qué cosas pueden frenar dentro de nosotros para que no podamos ofrecer nuestros mantos al Señor? Hermanos, estamos en un tiempo crítico donde hay muchas personas de diferentes religiones que profesan a Jesús como el Rey y lo presentan como el Rey, pero realmente no lo han hecho el Rey de sus vidas. Gloria al Señor. Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una cosa es declarar a Jesús como el Rey, pero otra cosa es reconocer el poder y la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que este mundo no ha podido entender. Eso es lo que el corazón del hombre no ha querido reconocer en este tiempo. Mucha gente se llena en sus corazones simplemente de religiosidad, de tradiciones, pero dejan a un lado la intimidad con Dios. Y aunque nosotros, hermanos, en este tiempo no tenemos mantos físicos que podamos arrojar o ofrecerle a Jesús, sí hay mantos en lo espiritual dentro de nosotros, los cuales necesitamos despojarnos. Pero para darle la verdadera gloria a Dios, necesitamos ir a través de las Escrituras y descubrir cuáles son esos mantos o esas áreas que debemos de poner delante del Señor Jesucristo. Y al ver las Escrituras, yo puedo encontrar que dentro del corazón del hombre hay tres mantos esenciales que necesitamos poner a los pies de Jesús. Número uno es el manto de la soberbia. Este es el primer manto que quiero enseñarle en esta noche, que necesitamos poner delante de Jesús: el manto de la soberbia. Dice 2 de Samuel capítulo 7, verso 16 al 18: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jesús, delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Una de las cosas, hermanos, que distancia el corazón del hombre de las verdaderas bendiciones de Dios es la soberbia. Porque cuando la soberbia, hermanos, usted permite que se aloje en su corazón o en el corazón de una persona, usted mismo empieza a atribuirse todo lo bueno y exitoso que usted ha alcanzado. Y cuando eso sucede, hermano, usted pierde la capacidad de poder reconocer la benevolencia de Dios en su vida. La soberbia, hermanos, no es solamente un problema del carácter, sino que es algo que está ligado en lo espiritual, que afecta, hermanos, nuestra percepción de nosotros mismos, porque se nos hace fácil olvidar que Dios, hermano, es el único que tiene todo el poder y la autoridad, y nos hace olvidar a nosotros que somos seres limitados. Nos hace olvidar, hermanos, que dependemos de Dios y que nosotros no podemos solos en nuestra capacidad. Y es ahí donde empiezan a meterse aire de superioridad, aire de autosuficiencia en nuestra vida. Empezamos a menospreciar con facilidad a los demás. Empezamos a ver por debajo del hombro a los que nos rodean. Y es algo, hermano, que está afectando el corazón del hombre en este tiempo, en esta generación. Hermanos, yo pienso y analizo en esta hora, ¿no será que Dios nos está queriendo hablar a través de esta situación y enseñarnos que debemos de botar toda soberbia, de dejar de nuestros corazones, alejar de nuestras vidas de una vez por toda superioridad, y reconocer que el único que es digno de toda alabanza es el Señor Jesucristo? Qué maravilloso es cuando aprendemos a reconocer que todas las maravillas, que todo lo bueno, que todo lo agradable que hay en nosotros es gracias a su misericordia. Oh, aleluya. Hermanos, en este tiempo es ese espíritu de soberbia que está afectando
afectando grandemente el corazón de las personas. Y no solamente hablo de los que están fuera de la iglesia, sino que muchas veces dentro de la iglesia somos susceptibles a ser atacados por ese espíritu. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Hay personas, hermano, y cristianos que han atravesado por experiencias difíciles, por circunstancias que deberían de provocar en ellos cambios, giros de 360 grados en su vida, pero porque no saben afrontar con humildad una corrección que les podría redireccionar en la vida, ni mucho menos son sensibles a la instrucción del Espíritu Santo, y esa misma soberbia, hermano, termina llevándolos o propiciando más fracasos en su caminar. Proverbios 18:12 dice: al fracaso lo procede la soberbia humana, y a los honores lo procede la humildad. Yo he podido tener la oportunidad de toparme con un sinnúmero de personas que constantemente están en fracasos, en caídas personales, amorosas, familiares, en el matrimonio, pero no porque estén destinados al fracaso, porque hay gente que dice: no, de plano que yo estoy destinado al fracaso, o estoy salado, o me han hecho algo. No tiene nada que ver con eso. Sencillamente son personas que no han podido identificar la soberbia que hay en sus vidas, y que eso solamente genera batallas perdidas. La soberbia, hermano, solo le va a dar batallas perdidas y tesoros en el lodo. La soberbia nunca trae nada bueno al corazón del hombre. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. David había recibido favor, David había recibido honra y gloria de parte de Dios. Por medio del profeta Natán, el Señor le declara cuál era el sentir de su corazón. Pero lo que para mí resalta no fueron las palabras, que tanto fue lo que le declaró el profeta Natán, sino la manera en que respondió David. David no dijo: bueno, me lo merezco. Bueno, David dijo: no, es que yo soy un cantor, una persona que agrada el corazón de Dios. No, David no respondió de esa manera, sino que David respondió preguntándole a Dios, diciéndole: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién es mi casa para que tú establezcas tu misericordia, para que tú me hayas traído al lugar en donde estoy? Y muchas veces, cristianos y no cristianos, y no importa de qué religión es usted, muchas veces nos cuesta reconocer la misericordia de Dios en nosotros. Nos sentimos capaces de todo. Pensamos que porque todo nos va bien en la vida, no necesitamos de Dios, y es ahí donde está el error. Al ver las preguntas de David, yo puedo entender por qué él era un hombre conforme al corazón de Dios. Al ver la reacción de David, viendo lo que Jehová le declaraba para su vida, puedo entender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque, hermanos, déjeme decirle que no son sus fracasos los que lo descalifican delante de Dios. No son tus errores los que el Señor dice: no, tú no eres apto para mí. Sencillamente es la soberbia la que nos aleja de la voluntad de Dios. El Señor le dijo al pueblo hebreo en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero primero habla de humillación. ¿Cuál ha sido el problema de nuestras vidas, de nuestros corazones como hombres? La falta de humildad delante de Dios, la falta de sencillez, la falta de quebranto delante del Señor. He visto personas que vienen a la iglesia, no en este lugar que yo pastoreo, en otros lugares, si usted quiere ponerle, donde vienen indiferentes, donde son insensibles a la presencia de Dios, pero hasta que viene el quebranto, entonces quieren postrarse. Hasta que vienen las ligaduras de dolor y de sufrimiento, entonces quieren derramarse delante de la presencia de Dios. Y no debería de ser así, iglesia. Debería de haber una sensibilidad en nuestros corazones, de poner nuestras vidas delante del Señor y decirle: Señor, toma mi vida y haz como tú quieras. Aleluya. Creo que una de las cosas que Dios está buscando recordarle a usted y a mí en este tiempo es que sin Él
nada podemos hacer. Recuérdelo, sin Él nada podemos hacer. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una cosa es presentarse delante de Dios con un corazón quebrantado, y otra cosa muy diferente es que seas quebrantado por la soberbia, por los golpes de la vida. No sé usted, pero yo quiero quebrantarme delante del Señor y no ser quebrantado por la falta de humildad. El segundo manto que necesitamos poner delante de Dios es el manto de nuestra voluntad. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, oiga, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo he escuchado que muchas personas me dicen: no, yo no quiero aceptar la voluntad de Dios en mi vida porque es demasiadas reglas, demasiadas condiciones. Vivir para Dios es vivir una vida muy restringida. Pero la verdadera, hermano, la verdadera cuestión no está en que si no quieren o quieren vivir para Dios. La cuestión está en que no quieren renunciar a su propia voluntad. Quieren buscar a Dios, pero condicionarlo por su propia voluntad. Es por eso que la gente en este tiempo les atrae mucho el solamente tener una religión, porque una religión se acondiciona a lo que ellos quieren. Pero cuando usted, hermano, se somete a sostener una relación íntima con su Dios, usted aprende también a amar la voluntad de Dios. Es por eso que muchas veces nos gusta tener solamente un letrero de religión o de religiosidad, porque sabemos que condicionamos a Dios a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. Pero cuando uno empieza a vivir una intimidad con Dios, usted deja que la voluntad de Dios obre a través de su vida. Y eso sucedió con Saulo. Saulo, a causa de la religiosidad que había en su vida, perseguía a la iglesia para matarla. Pero cuando las escamas, hermano, de sus ojos cayeron, él pudo encontrarse cara a cara con Jesús. Él pudo ser confrontado con Jesús mismo, al grado que en Gálatas capítulo 2, verso 20, Saulo, que ahora es Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saulo pasó de ser un religioso llevado por la corriente de su propia voluntad a entregarse totalmente a la voluntad de Jesús. Y uno de los errores, hermano, que muchas veces cometemos es pensar que la voluntad de Dios es algo negociable. La voluntad de Dios no es negociable en nuestra vida, hermano. Necesitamos cumplirla sí o sí. No es si me parece, no es si me conviene, no es si encaja en mis preceptos personales. No, la voluntad de Dios no es algo opcional. La voluntad de Dios está no solamente para conocerla, sino también para obedecerla. Hermano, cuando usted realmente vive para Dios, usted no le importa escatimar sueños, anhelos ni deseos personales, porque usted sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta en cualquier situación, sea en la vida arriba o sea en la vida abajo. La voluntad de Dios nunca deja de ser para nosotros de bienestar, de bendición. Aun si es corrección, siempre es para su bienestar, pero nunca para verle destruido. Y yo he podido conocer un sinnúmero de gente que rechaza el evangelio, no porque no necesiten de Dios, no porque no estén en necesidad, porque en el corazón de cada persona hay un espacio, hay un vacío que solamente Jesús puede llenar. Pero la verdadera raíz de ese problema es que no quieren morir a su yo.
no quieren morir a su yo, no quieren morir a su ego, no quieren morir a su propia voluntad, porque lamentablemente vivimos en un tiempo donde hay una generación de rebeldía, una generación de egoísmo, una generación materialista. Ese es el tiempo que estamos viviendo en esta generación. Oseas capítulo 7 verso 13 dice: ay de ellos, hablándole al pueblo de Israel, y es un ay de dolor. Dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Es triste, hermanos, ver personas que saben escuchar la voz de un GPS y seguir la instrucción que ella te da para llegar a un destino, pero cuando se trata de la dirección del Espíritu Santo hablando a tu corazón, que te quiere encaminar no solo a grandes bendiciones, sino a la vida eterna, no queremos obedecerla. Es irónico, ¿no? Es irónico eso, que podamos prestar nuestros oídos para un sinfín de comentarios, para un sinfín de opiniones, para un sinfín de pensamiento de aquí, de allá, de fulano, de mengano, pero no podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Qué gran verdad había en el Proverbio capítulo 14 verso 12. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Eso es igual, hermano, que estar perdido y tener el mapa en sus manos, pero de nada le sirve tener un mapa si no está dispuesto a seguir ese mapa. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo está delante de su vida, y si usted es alguien que está escuchando la palabra de Dios por primera vez, el Señor Jesús está delante de su vida y está hablando a su corazón. La gente está viendo las señales, está viendo las situaciones, pero no quieren rendir su voluntad al Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, amigos y hermanos, aleluya, hermanos, nos evitaríamos grandes dolores en la vida, nos evitaríamos grandes sufrimientos en la vida. Oh, si aprendiéramos a amar la voluntad de Dios, si usted aprendiera a dejarse rendir en la voluntad de Dios, usted se evitaría grandes dolores. Usted debería de aprender más a meditar en la palabra de Dios. Estoy completamente convencido que ha habido personas, amigos, hermanos que le han hablado del evangelio, pero usted ha estado renuente, cerrando su corazón, y no debe de ser así. Es una puerta que Dios está tocando, es una oportunidad que Dios nos está dando para entregarnos a Él. El verso 17 que leímos dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted a mí me puede decir: pastor, yo quiero vivir la vida como yo quiera. Pastor, yo en mi vida hago lo que a mí se me pegue la regalada gana. Yo con mi vida hago como yo quiera. Y está bien esas palabras, pero déjeme decirle también que llegará un momento en que esas mismas palabras le pasarán la factura en la vida. Esas palabras te pasarán la factura, y no porque yo te quiera ver el mal, sino porque la palabra de Dios dice que lo que sembrar el hombre, eso también segará. Pero Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No estés esperando en la vida ver bendiciones de Dios si solo estás sembrando rebeldía, orgullo, soberbia ante la presencia de Dios. No podemos estar esperando bendiciones, hermano. Oh, la misericordia de Dios es infinita, pero debemos de aprender a valorarla. Y yo no hablo desde una posición porque sea mejor que usted. Hermano y amigo, no somos mejores que otros. No estamos dentro de la iglesia porque seamos mejor o porque seamos especiales para Dios. No, el Señor sabe que estamos aquí por su infinita misericordia. Usted y yo estamos de pie por su infinita misericordia. Aleluya. Pero cuando se trata de morir a nuestra voluntad, debemos hacerlo con sinceridad. Aleluya. Debemos hacerlo con nuestro corazón dispuesto para el Señor y decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No solo son palabras que se deben decir para que suene bonito o que diga: wow, qué cristiano. No, deben de ser palabras del corazón.
Se deben de ser palabras sinceras de lo interior de nuestra vida. Y el tercer manto que necesitamos poner delante de Jesús es el manto de nuestro tiempo. Isaías capítulo 6, verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. No sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero en lo personal he empezado a analizar el verdadero valor que tiene el tiempo. Muchas veces hablamos del tiempo y de lo importante que es, y lo comparamos y lo asemejamos al dinero, pero he estado reevaluando diciendo: verdaderamente, Señor, ¿qué valor tiene el tiempo? Porque, hermanos, usted, si se pone a analizar, los días transcurren y a lo mejor usted deja de percibir dinero que le ayudaría a salir adelante. Pero si usted es consciente, hermanos, los días pueden transcurrir y usted puede recuperar ese dinero que a lo mejor ha dejado de percibir. Pero cuando se trata de recuperar el tiempo, hermanos, ni con todo el dinero del mundo lo vamos a poder hacer. Y es ahí donde nace una pregunta en mi corazón, y se la hago a usted en esta hora. No sé cuánto tiempo nos queda de vida, pero cuánto del tiempo que a usted le resta está dispuesto a invertir en el reino de Dios. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y es esta palabra que el Señor nos ha dejado en este tiempo para que podamos vivirla, para que no solamente podamos leerla, sino que podamos encontrar en ella la respuesta a todas nuestras necesidades. Lo felicito por su buen trabajo. Lo felicito si usted tiene una posición económica bien. Gloria a Dios por eso, porque Dios quiere bendecirlo. Pero no puede ser usted de su trabajo su Señor. No puede hacer usted de sus posesiones su Señor. Usted tiene que reconocer que el tiempo que tiene o el que le resta le pertenece al Señor Jesucristo. Todos, hermanos, todos tenemos un cheque que se nos entrega cada día de 24 horas. Pero lo que estoy seguro es que de cada minuto que gastamos de ese cheque, Dios nos va a pedir cuentas en algún día. Aleluya. Cualquiera de nosotros, es fácil decir: el Señor es el centro de mi vida. Pero lo que realmente determina que si el Señor es el centro de tu vida no son las palabras con que tú lo dices, sino cuánto de tu tiempo le estás ofreciendo a Él. Yo puedo decir: oh, el Señor es el centro de mi vida, yo amo a Jesús, yo le sirvo a Jesús, pero no es la manera en que lo dices lo que lo determina, sino es la manera en la que le buscas lo que realmente denota que Él es el centro de tu vida. Alguien dijo que la diferencia entre una persona rica y una persona pobre no es lo que tiene en la cuenta bancaria, sino que es lo que hace e invierte su tiempo. Gloria al Señor. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En dónde estás invirtiendo el tiempo? Lamentablemente muchas veces le damos el tiempo a personas que no nos hacen crecer, que no nos hacen desarrollar nuestra fe, que no nos ayudan a poder buscar la presencia de Dios. Personas a veces que solamente te hacen retroceder, amistades que en vez de empujarte a los propósitos eternos te quieren frenar. ¿En quién y en dónde estás invirtiendo tu tiempo?